Buenas noches, soy Carlos Elizondo. Bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles. Bienvenidos a Primer Círculo. Y hoy Carlos y yo hemos decidido abordar un tema que está en la mesa, está en distintos frentes y que tiene que ver con una palabra que suena muy atractiva, que se llama consulta. Pero esas consultas pueden tener sus bemoles, pueden tener rasgos positivos, pero también rasgos negativos. Y el hecho concreto es que se han convocado a varios tipos de consulta, una consulta para el aeropuerto, iremos analizando una por una consulta sobre la reforma educativa o la derogación de la reforma educativa, una consulta sobre la pacificación del país. Y mi querido Carlos, pues pareciera que por lo menos dos de ellas van naufragando, ¿no? Las tres tienen problemas y más generalmente la estrategia. Pero empecemos, si quieres, con la del aeropuerto, Federico. A mí lo que me parece muy preocupante de la consulta del aeropuerto es que hasta la fecha no está claro cuáles van a ser las características de la encuesta. Misma que se levantaría el 28 de octubre. Se quedan tres semanas. Pero aún si estuviera claro, ¿vamos realmente a preguntar sobre todos los temas en función de una encuesta? O sea, ¿se va a gobernar desde la encuesta? ¿Van a hacer una encuesta para decidir si bajan el IVA en la frontera o no? ¿Si suben o bajan los precios de las gasolinas? ¿Si hacen o no hacen un tren? ¿O por qué solo en el aeropuerto? Porque en el aeropuerto es un tema que le importa al presidente electo. ¿Por qué? Porque sin duda hay que consultar a la gente, pero si no se consulta con reglas, muy fácilmente acabamos, o se acaba, en haciendo uso de esto como un instrumento cuando el poder quiere algo. No quiere consultar el Tren Maya, ese no lo consulta. Quiere consultar el aeropuerto, ese sí lo consulta. Entonces, bienvenida a las consultas, Federico, pero regulémosla. Ahora, Carlos, una cuestión es una consulta que está normada y otra cuestión es una encuesta. Porque si nos dicen, vamos a hacer una encuesta, pues hay reglas para las encuestas muy claras. La demoscopía tiene, en fin, una metodología y todos hemos criticado a veces encuestas que están mal hechas o que no cumplieron con esta metodología. Estamos a principios de octubre y no sabemos si es consulta o es encuesta o es qué, porque se habló de consulta y el futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, es el momento en donde no nos ha dicho cómo va a ser la metodología o quién va a organizar la consulta. Y las consultas tienen reglas para evitar problemas como los que tuvieron en la República de Macedonia, sí, donde hace unas semanas se hizo una consulta para ver si se le cambiaba el nombre a República de Macedonia del Norte para finalmente poder tener un acuerdo con Grecia y poder entrar a la Unión Europea, etcétera. Votó mayoritariamente el sí queremos el cambio de nombre, pero no participó suficiente gente. Al no haber participado suficiente gente, se declara nula la consulta. Porque así debe ser. No podemos amanecernos que hubo realmente una consulta y votó un número muy bajo del padrón y estos van a determinar qué le sucede a la política aeronáutica de este país. Entonces, mientras no se norme, estamos en el reino del capricho. Hoy viene una nota de prensa bastante preocupante en el sentido de que un sondeo lo que indica es que el 70% de la población no está interesada en participar en la consulta o encuestas sobre el aeropuerto, lo cual querría decir que solo el 30% iría a votar, en el mejor de los casos. Ese 30% decidiría si sí o si no se hace el aeropuerto. Carlos, es un poco absurdo. En la mañana escuchaba yo a los defensores de que el aeropuerto no se construya en Texcoco y fue muy interesante porque dijeron que diga lo que diga la consulta, ellos van a estar en contra del aeropuerto. Yo creo que es un tema muy importante. Una vez que echa a andar esto, pues ¿cómo lo frenas? Porque sí es cierto que hay un grupo con mucha pasión en torno al aeropuerto, que son los que en su momento se opusieron al primer proyecto, que ya estaría listo, el de Atenco, durante los primeros años de la administración del presidente Fox. Pues esos ya no les gusta la idea. Les gustó la idea de la consulta al principio, porque leían las encuestas y veían que iba arriba el que no se haga. Ahora las encuestas parecen señalar que va arriba el que sí se haga. Entonces, ese es el otro tema que va a tener que administrar el presidente electo y muy pronto presidente, que es qué hace con las fuerzas vivas. Deja regresar a un tema, además de la consulta, que parece absolutamente ridículo. Hoy lo que sabemos
no sabemos cómo hacer las preguntas, pero lo que sabemos es que la opción de Santa Lucía, de acuerdo a los técnicos que la han estudiado, no es viable. Los aviones chocarían en el aire. Entonces, suena, por decirlo menos, irresponsable hacer una consulta entre dos opciones, una de las cuales no es viable. El futuro secretario de Comunicaciones dice que ya encargó y que ya le van a dar antes del 28 una consulta a una agencia europea, no sabemos cuál es, mucho menos sabemos qué va a decir. Y si dijera que no es viable, ¿seguiría con la consulta? Suena un poco raro. Sí, además déjame decirte una cosa, pues esto se presta también a una confusión por parte de los inversionistas muy entendible. Si todo va a ser consultado, pues francamente entonces vamos mejor deteniendo las inversiones, dirán ellos, porque pues no hay claridad sobre el futuro del país. Por eso va a ser muy importante qué pasa con esto, que esta es la más simbólica de todas. No solo porque es la consulta, sino porque es una obra en curso. Muy distinto consultar el Tren Maya. Si no, pues no. Si sí, pues se hará. Pero acá, si gana el no, tenemos un problemón como país. Tenemos comprometidos, ya gastados en el subsuelo, los números varían, pero decenas de miles de millones de pesos, comprometidos contratos por aún más cantidad. Y sería cancelar eso para iniciar un proyecto que hoy no existe. No sabemos cuál es el suelo de Santa Lucía, no sabemos qué tipo de estructuras se harían, cómo se comunicarían con el actual aeropuerto, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si fuera la única, pues tendríamos un problema. Tenemos muchos más. Seguramente muchos de nuestros televidentes habrán visto estas escenas horrendas de unos maestros de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, irrumpiendo en uno de los foros en el que se está discutiendo la reforma educativa y con sillas corrieron a los opositores. En fin, consulta requiere ciudadanos que se comporten, que acepten los resultados de la misma, pero que acepten incluso el diálogo para tratar de llegar a cuál es la reforma educativa óptima. Yo estoy a favor de la reforma educativa que hizo el presidente Peña. Tú puedes no estar de acuerdo. El chiste es que encontremos cuáles son los defectos de esta reforma que podríamos mejorar, las virtudes de tu propuesta que podríamos incorporar. Pero me parece que lo que está en juego no es la educación, es el control del sistema educativo. Fíjate que algo que es muy preocupante es el hecho de que empiecen a aparecer estos pequeños grupos muy radicales que revientan los actos, que fue lo que ocurrió en la consulta sobre la reforma educativa. De hecho, había personas embosadas, es decir, que andaban no mostraban su rostro, que empezaron a aventar sillas. Y como lo dice el futuro secretario de Educación, pues este era un foro para conciliar posiciones. Bueno, pues así no se va a conciliar absolutamente nada. Lo que es más, se pueden polarizar todavía más las cosas. Querían sacar al CENTE, al sindicato, no a la coordinadora, de la negociación. ¿Con qué autoridad pueden ellos desplazar a un sindicato que tiene más de 1.250.000 miembros? Es decir, hay asuntos muy preocupantes porque si no hay civilidad, esta civilidad a la que tú te refieres, pues las consultas no sirven de nada, son un foro de... Porque está pasando algo que tiene más que ver con... Hay problemas que podemos negociar. ¿Cuál es el mejor tasa de impuesto sobre la renta? Pues 31, 40, a lo mejor llegamos a la mitad. Pero hay temas como el aeropuerto que son blanco y negro, o sí o no. Entonces, el que pierda, pues perdió. No es que en el nuevo aeropuerto se quede una parte del viejo, lo que sea. ¡Pum! Y lo que estamos viendo en el sistema educativo, que no debería de ser así, es similar, porque creo que lo que está en juego, desde la lógica de quienes reventaron esta reunión, este foro, es que el sistema educativo es propiedad de ellos. Ellos deben de controlar la nómina, a quién contratan, a quién ascienden, a quién despiden, dónde hay escuelas, dónde no, porque es lo que estaba vigente en varias de las entidades federativas antes de la reforma. Y pues mira, no es menor el asunto. Los foros sobre la pacificación del país tuvieron un capítulo en Chihuahua bastante desagradable para el presidente electo, con rasgos de violencia, es decir, hubo manifestaciones de intolerancia enormes. Y bueno, entonces se ha decidido suspender los otros foros y el argumento del futuro secretario de Seguridad es que van a procesar los datos que ya se tienen y que se van a ir por la vía de la consulta en Internet. Carlos, no nos hagamos tontos. La verdad es que no tenían una idea clara de qué contestar a los
a los familiares de los desaparecidos. No tenían una idea clara de cuáles eran las amnistías que son viables. Por ejemplo, una es la amnistía que se podría presentar sobre las personas que están ahorita en situación de detención o cárcel por llevar consumo de marihuana mínimo. Bueno, pues eso lo puedes plantear. O las mujeres que están en cárcel por haber incurrido en el delito hasta ahora, por desgracia, en algunas entidades, del aborto, de la interrupción del embarazo. Hay algunas cuestiones que se podrían manejar y que son sensatas, yo diría, y que incluso pueden ayudar a que son deseables. Pero después vienen otras que son inviables, como perdonar a criminales. Entonces, esta palabra también no ha sido, digamos, utilizada con la pulcritud con la que debe de ser. Sí, porque yo creo que, como tú ¿no? decías, el diagnóstico de entrada no estaba bien precisado. Y a mí lo que me gustó del argumento de por qué suspenden las futuras mesas de diálogo por la paz es porque hay una cosa muy honesta, aparte del futuro secretario, es que no nos va a dar tiempo de procesar y de armar nuestra propuesta. Y esa es la tensión permanente en esto. Tú no puedes pasarte toda la vida consultando, porque después de la consulta viene un trabajo de locos, sí, que es cómo incorporo esto más allá de los grandes temas generales a esta cosa muy complicada, muy aburrida, muy detallada, que es para los técnicos, de qué hago en cada una de las cosas específicas. Amnistía para mujeres que llevaban marihuana. Eso en sí mismo requiere una complejidad técnica que no se puede resolver en un foro. Entonces, los foros, que es una vieja tradición priista, hay que decirlo, las campañas priistas, sí, claro, se articulaban en torno a una serie de foros que organizaban la institución de análisis, como se llamara, del PRI en su momento, o está muy presente en nuestra ley de desarrollo, de planeación y desarrollo, en el Plan Nacional de Desarrollo, una serie de foros que alimentan lo que van a ser las decisiones del gobierno, pero al final las decisiones del gobierno son responsabilidad del gobierno y requiere pues mucho cuidado en los detalles que tienen para que sean viables. Da la impresión de que hay demasiados frentes abiertos y de que no había una claridad en las propuestas, en distintas propuestas. Por ejemplo, en el caso del aeropuerto, la claridad de decir no al aeropuerto. Pero ¿cuáles eran las alternativas? Como tú lo has dicho ahorita, pues no hay una propuesta concreta, un proyecto ejecutivo, apenas se va a pedir un proyecto ejecutivo. Se tiene que consultar a las autoridades internacionales de aviación civil para ver qué opinan sobre la posibilidad de Santa Lucía. Eso se lleva tiempo y hay como una prisa por sacar los proyectos que yo creo que está lacerando la legitimidad del próximo régimen, ¿no? Hay esa prisa, hay esa tensión. Y en la medida en que, aún el no claro, como tú dices, el no, está claro que no lo quieren, sí, ¿cómo le hacen? También tenía muy claro López Obrador que no quería la reforma educativa. Así es. Incluso iba a decir el senador Mario Delgado, el diputado Mario Delgado, no quedará una coma de la reforma que se hizo. Pero ya que le empiezan a analizar, el secretario futuro, Esteban Moctezuma, ya ha dicho que hay cosas de la reforma que le gustan. El propio presidente electo ya dijo que, por ejemplo, uno de los temas que se logró con la reforma educativa en la administración que sale fue que hubiera un control en la federación de las nóminas de los maestros, claro, para que se les pague a los maestros que realmente existen, para que no se expanda el sistema educativo en función de las presiones o caprichos políticos del Estado. Hace todo el sentido del mundo. Pero entonces ya sus adversarios dicen, chin, los adversarios de la reforma dicen, chin, esto yo pensé que iba a ser completo. Y me están diciendo que esto siempre no. Y además, pues en el momento en que, en este caso muy específico, una reforma como la educativa, que requería una enorme energía política para sostenerla, aun si no la derogas, si no se derogara, se requeriría una voluntad y una capacidad política porque sigan habiendo exámenes, La mera expectativa de que va a cambiar, aunque hoy decidiera el secretario Esteban Moctezuma, ya vi los foros, ya entendí la reforma, la voy a dejar, ya no podría, porque ya se generó una dinámica que luego son frentes abiertos, como tú dices, que son muy difíciles de manejar. Y después vas a tener posiciones cada vez, digamos, si en cada foro, en cada consulta vas a tener, digamos, a un grupo de radicales que está dispuesto a tronar la consulta, pues el ridículo puede ser mayor. Porque entonces, si no vas a poder con las foros sobre pacificación
por lo que tú quieras, porque no supiste administrar la información o de alguna manera ordenarla, si no vas a poder con los foros sobre el aeropuerto, bueno, y te van a decir no, y va a haber un grupo opositor que ya te lo anunció, ya te anunció que no va a ir, aunque la consulta diga que sí, pues entonces el presidente electo, nuestro futuro presidente, estará muy incómodo, muy arrinconado por estos grupos radicales, ¿no? Muy arrinconado y en la permanente tensión de cuáles son los temas que hay que consultar o no, pero tengo que hacer un corte, regresamos en un momento más aquí en Primer Círculo, discutiendo cómo se consulta, cómo se gobierna. Un momento más de regreso. Decías al final del primer bloque algo que me provoca. Decías, bueno, estamos hablando de cómo se consulta, ya vimos las complejidades de la consulta, ya vimos las diferencias con las encuestas, pero después dijiste, ¿y cómo se gobierna? Y a mí eso me genera una enorme tensión, porque consultar puede parecer muy democrático, pero hay decisiones de gobierno que no pueden estar sujetas a consulta permanente, entre otras, la revocación de mandato. Digamos, yo creo que ese es un tema que sin duda va. Es un compromiso que el presidente electo ha tenido desde hace años y es además, supongo que lo ve él, una oportunidad electoral muy importante porque la elección intermedia el presidente normalmente se borra. Sí. Si hay una revocación de mandato y él sale a hacer campaña porque no se lo revoquen, pues puede tratar de repetir el fenómeno de la elección presidencial donde arrastró a una serie de diputados y senadores que ni sus nombres conocían muchas veces los electores, pero que venían sancionados por un candidato tan popular y tan eficaz como fue López Obrador. Ahora, yo creo que el tema de la revocación de mandato tiene por lo menos dos aristas. Uno es con el que arrancaste, que es se puede gobernar pensando en los siguientes 3 años. Y la otra es, en donde existe el tema de la revocación de mandato, es una facultad que se le da a la oposición. No es una reelección disfrazada. Claro. No es un concurso de popularidad que el presidente decide optar. Es, si se juntan suficientes firmas porque están enojados con el presidente, le pasó al presidente Chávez, entonces hay un referéndum donde sigues o no sigues. Para eso es, para los enojados, no para... Para los que están dentro del poder, para que ratifiquen su popularidad, lo que están dentro del poder. Pero además, Carlos, pues todo el mundo, los gobernantes que llegan al poder con una amplia legitimidad, que será el caso de López Obrador, pues uno supone que están ahí para utilizar esa legitimidad en favor de acciones que a lo mejor no son muy populares, pero que deben de ser hechas. Por ejemplo, si México quiere avanzar en temas de justicia social, pues es claro que tenemos que ir a un sistema de salud pública universal, que tenemos que rearmar las instituciones que tenemos actualmente, IMSS, las estatales, y que probablemente necesitemos apoyarnos en un impuesto general indirecto, como podría ser el IVA. Bueno, eso no es popular, pero eso sí te permitiría tener una red, extender una red de contención para que no haya movilidad regresiva. Ese es el típico reto, porque gobernar siempre es hacer A, tiene costo B. Mientras en la oposición o con nosotros que nada más hablamos, pues es muy fácil decir, porque decir no tiene consecuencias. Pero cuando eres gobierno y decides, y hay un proyecto que se filtró de la futura subsecretaria de Salud, Asa Cristina, que fue subsecretaria de Salud en la Ciudad de México en López Obrador, un proyecto de unificar todo el sistema de salud. Magnífico proyecto en un sentido porque esta dispersión de facultades es terrorífica. 1, fináncialo. 2, implementalo. Claro. 3, quítale a las Fuerzas Armadas su propio sistema de salud. Ahí te lo encargo. Entonces, ¿el objetivo es viable? No lo sé. ¿Es loable? Sin duda. Y cuando llevas tantos años en la oposición, como es el caso de López, que desde que dejó la Ciudad de México ha estado ahí, y aún en la Ciudad de México era oposición al gobierno federal, su gran reto va a ser darse cuenta de que, ya como presidente electo, pero más claramente como presidente, todo lo que diga cuenta. Y se vuelve muy complicado decirle a unos uno y a otros otra cosa. Sí, eso está sobre la mesa. Yo creo que tendríamos que pensar que el próximo presidente
debe de contener un poco los pronunciamientos, los múltiples pronunciamientos, y sentarse a estructurar 2 o 3 proyectos, no más, Carlos. De tu experiencia como ciudadano que le interesa la política, este periodo de la elección a la presidencia, ¿se parece a cuál? ¿A qué presidente? Porque yo no le encuentro. No, yo coincido contigo, no se parece a ninguno. En primer lugar, porque había, digamos, toda una secrecía, a lo mejor autoritaria, si lo quieres ver, sobre quiénes serían los futuros encargados de los distintos despachos. Yo creo que en eso se ha avanzado. Al conocerlos, ya de alguna manera los empiezas a involucrar. Había sucesiones en las cuales el 31 de noviembre, en la noche, todavía no sabías quién iba a ser el secretario de Gobernación. Había películas sobre eso, ¿no? Hay películas, sí, la tensión, y se equivocaban y los cambiaban y los rotaban. Yo creo que ese es un avance, y que hayamos tenido estos larguísimos 5 meses puede ayudar a que haya mejores respuestas por parte de los... En principio son los secretarios que serán mejor preparados. Así es. Porque llevan, en algún caso, años sabiendo a qué se van a dedicar. Ahora, por el otro lado, también es increíble la cantidad de notas contradictorias que hay sobre distintos temas. Simplemente sobre seguridad y Fuerzas Armadas hay 7 posicionamientos por parte del gobierno entrante. 7. Que van desde la creación de la Guardia Nacional hasta la creación de la Guardia Civil, hasta el traslado de la policía, de los militares y al sector de... Bueno, entonces quiere decir que no hay una cabeza, un centro rector de lo que serán las políticas de gobierno de la próxima gestión. Eso es preocupante. Yo diría muy preocupante. ¿Por qué? Porque si no tienes un pronunciamiento claro, ya negociado, ya consensado con las propias Fuerzas Armadas o con quien sean los involucrados en cada caso, pues mejor no salgas a la palestra y no te expongas. Y a veces no hay que consensarla, a veces hay que imponerla, pero aún ahí requieres tener muy claro a dónde vas, a qué tiempo, cuándo lo anuncias, etc. Y la otra cosa que es muy peculiar es que ya no sabemos quién es el presidente Peña Nieto. Sí, de acuerdo. Digamos, en las otras transiciones, pues el presidente se defendía, digamos, trataba de seguir presente, mandando algunas señales. Está el exceso de López Portillo nacionalizando la banca el 1 de septiembre del 82. Pero aún los que no nacionalizaban bancas y no hacían cosas raras, pues iban queriendo guardar su lugar en el espacio político. Y es increíble, habla de un enorme talento político, el de López Obrador, cómo inunda todos los días el debate político, el debate público con algún tema. Que quizá sea bueno como candidato, porque le fue muy bien, quizá hasta funcione como presidente en transición, electo, pero funcionar en el poder. Porque cuando un presidente dice... Hay una operación ahí abajo que es hágase. Hágase, exactamente. ¿Y ahí cuántas cosas puede hacerse? Ahora, eso sí recuerda, la comparación es odiosa, pero sí recuerda la forma de llenar espacios de Donald Trump. Es decir, con pronunciamientos cotidianos que en teoría están configurando una agenda. Pero si tú revisas puntos centrales en los primeros 8 puntos, pues 10 puntos, 8 puntos o 50 puntos. Por ejemplo, no hay una sola mención al aparato de salud pública y no hay una sola mención a pensiones. Está esa cosa como de prioridades muy raras, pero yo creo que hay una diferencia que Trump en general está en debates más frívolos y más simbólicos. López Obrador casi todos los días está diciendo una política pública concreta. El fin de semana dijo que va a haber 100 universidades, ya lo sabíamos, pero le agregó 100 nuevas universidades públicas, pero le agregó, estas universidades, su rectoría va a estar en Pátzcuaro. Sí, ¿por qué Pátzcuaro? Digo, a mí me encanta Pátzcuaro, pero la pregunta es, ¿por qué Pátzcuaro? ¿Qué hay? ¿Cómo se coordina esto con que el secretario de Educación esté en Puebla? ¿Y por qué una rectoría general y no rectorías que dependan de los gobiernos, qué sé yo, de los gobiernos estatales? No hay una discusión previa al anuncio. Hay un anuncio y una esperanza de hágase. Y el estilo personal de gobernar del López Obrador es, si tú eres su secretario o el funcionario encargado de un tema específico, tu responsabilidad es resolver el tema. Sí, también. Y la burocracia de Estados Unidos no reacciona así. Sí, claro. Hubo también un pronunciamiento en el sentido de que la Secretaría de Cultura se iría a Tlaxcala. ¿Por qué a Tlaxcala? No hay ninguna explicación, yo las he buscado.
Y no se imagina uno realmente a una secretaría que está tan vinculada a los sectores culturales que por desgracia están muchas veces concentrados en la Ciudad de México. No entiende uno cuál va a ser la funcionalidad de operar desde Tlaxcala, ¿no? O incluso el problema es más de fondo, que no es casualidad que si uno va a Washington o a Brasilia, las secretarías no solo están en esa ciudad, están en un mismo espacio geográfico en la misma, porque no solo el ciudadano tiene una interacción con muchas secretarías al mismo tiempo, sino entre ellos el director de tal área de cultura tiene que resolver un tema en educación y luego uno en Hacienda y luego uno en la Procuraduría y se simplifica la vida administrativa de un país, de una empresa o de una familia, concentrando todas las decisiones en un lugar. El París, la zona administrativa de París. Pero ya nos tenemos que ir, Carlos. Nos están haciendo señales de que tenemos que despedirnos. Nos vemos la próxima emisión aquí, en Primer Círculo. Buenas noches, nos vemos el siguiente lunes aquí en Primer Círculo, 10:30 de la noche.